Aleluya. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor esta tarde, un poco calurosa, pero aquí estamos, ¿verdad?, para adorar al Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, un versículo bien conocido. Y es el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan 1, 14. Vamos a hablar de Jesucristo. San Juan 1, 14. Algunos lo podemos de memoria, pues leámoslo, ¿verdad? O digámoslo. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Amado Dios, te damos gracias esta tarde por concedernos la oportunidad, la bendición de poder estar en tu presencia, Señor, y poder adorarte, oh Dios, dedicar este tiempo para ti. Gracias, Señor, por todos los hermanos que por la mañana y los amigos que vinieron por la mañana para adorarte, y el grupo que estamos esta tarde también, Señor, con un corazón dispuesto. Gracias, Señor. Te exaltamos, Dios, que a través de tu palabra puedas ser glorificado, Señor, y nuestras vidas sean edificadas, que sea tu Espíritu Santo que pueda transmitir esta verdad, Señor, esta enseñanza que es muy importante, Señor, para tu pueblo. Señor, gracias porque toda tu palabra, Señor, es preciosa, es viva y eficaz. Y esta verdad, Señor, que ahora vamos a meditar, que se haga fuerte en nuestro corazón, Señor, y aquellos que no te conocen puedan entender el valor que tiene, Señor, acercarse a ti y poder recibirte en su corazón, Padre, para tener esa esperanza gloriosa de la resurrección. Lo pedimos en el nombre de Jesús y gracias por tu palabra. Amén y amén. Basado en este versículo, que es un versículo muy revelador, porque nos habla de una doctrina que es fundamental para nuestra fe, y es la doctrina de la encarnación de Jesús. La encarnación de Jesús, un fundamento de nuestra fe. Para hablar de ello, siempre es necesario que hablemos acerca de otra doctrina que es pagana y que por la cual se puede confundir, podemos ser confundidos y a lo mejor estar creyendo equivocadamente algo que es enseñado en el mundo pagano, y es la doctrina de la reencarnación. Así que esta tarde es necesario de que al salir de este lugar, podamos ir bien claros acerca de la diferencia entre la reencarnación y la encarnación. Vamos a hablar de la encarnación de Jesús como un fundamento de nuestra fe, y está basado en este versículo. Usted vea, dice: y aquel Verbo se hizo carne. El Verbo es Jesús. Usted ve el capítulo 1, el versículo 1 dice: y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice los primeros versículos: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesús, pero ya el apóstol Juan dice en el versículo 14: y aquel Verbo, ahora ya tenemos claro que el Verbo es Jesús, ¿verdad? Y aquel Verbo se hizo carne. Habla del acto en que el Hijo de Dios vino y tomó un cuerpo humano con un propósito. Pero es importante de que hablemos acerca de la reencarnación. Sabe de que esta creencia es una creencia asiática.
y que más o menos por el año 700 antes de que Jesucristo viniera a este mundo, surgió esta doctrina acerca de el destino del alma del hombre. Esta doctrina enseña, porque hasta el día de hoy algunos todavía la creen, el gnosticismo la sostiene, y enseñan de que la persona al morir va, descansa un tiempo y luego toma el cuerpo de otra persona, o sea, surge a través de otra persona, o sea, un niño que nace y ahí viene de nuevo, ¿verdad?, una de las personas que murieron reencarnando en otra. Y esta doctrina enseña de que al volver en un cuerpo diferente, venir a la tierra, este tiempo le sirve para poder, si hizo algunas cosas malas, bueno, ahí se purifica a través de ello, ¿verdad? O paga algunos pecados y luego pues se va perfeccionando y muere de nuevo y vuelve a reencarnarse, y dice que entre más se va reencarnando va llegando al estado de perfección del alma. Eso es lo que enseña la reencarnación, ¿verdad? Y hace ver, aún hay otra doctrina más, o sea, algo más fuerte de esta enseñanza equivocada, porque hace ver de que realmente está en contra de lo que es la resurrección de Jesús, o la resurrección de los muertos a la vida eterna con Dios. Entonces, pero esta doctrina, hay parte de ella que enseña de que las personas que han sido demasiado malas, la más malvada, los asesinos, los que han cometido otras cosas, no se les permite el poder. No sé quién no les permite, pero así dice la doctrina, ¿verdad? Y que no pueden reencarnar en un ser humano, sino que por la maldad y por todo lo que fueron, reencarnan en un animal o en una planta, ¿verdad? Entonces, por eso de que los asiáticos, si ustedes ven, y esto surgió en la India, fíjense, en la India, y cuando el budismo apareció, abrazaron esta doctrina. Así que los budistas creen esto, que se reencarnan, ¿verdad? Entonces, y por eso que ellos, cuando ven algunos lugares asiáticos, cuidan a los animales, a las vacas las respetan. Guarden que alguien mate una vaca, mejor se mueren de hambre, pero no matan una vaca, porque creen que hay alguien encarnado, y a veces creen que son seres especiales que vienen a través de ellos, creen algunos, ¿verdad? Y no quieren, ¿verdad? Y por el hecho de que pueda ser una persona que está en ellos, la cuidan, ¿verdad? Y ahí hasta las alimentan. Hay unos lugares en la India que hay unos parques especiales para las ratas. Las ratas llegan ahí todo el mundo, así como usted va a un parque ahora y le tira churritos o cosas a los pajaritos, ¿verdad? Ahí lo hacen con las ratas, allá abundan y las cuidan, y creen, ¿verdad?, de que realmente las cuidan porque hay gente reencarnada en ellos. A veces creen que antepasados de ellos, digamos una tatarabuela está en una rata que aparece por ahí. Ellos tienen el temor de hacerle daño a un animal porque creen que alguien está reencarnado. Es serio esto, porque hasta la gente la adormece de tal manera, ¿verdad?, de que cuando la verdad del evangelio llega, no lo pueden asimilar. Pero lo que vino realmente a contrarrestar todo eso fue que con la venida de Jesucristo vino a contrarrestar todo esto, ¿verdad? A dar a conocer de que lo que Dios ha provisto es la resurrección de los muertos, y que si uno muere, vuelve a vivir, pero eternamente con Dios, si ha vivido como debe de ser. Si no, va al infierno. Entonces, lo que vemos acá, hermanos, habla acerca de la encarnación. Debemos de entender de que no podemos confundir semejante cosa de la reencarnación, sino que creer acerca de la obra de Cristo al venir a este mundo. Lo que vemos acá, esta doctrina es fundamental de la enseñanza del evangelio, y es lo que nosotros debemos de creer. Realmente debe ser un fundamento, porque la encarnación es aquel hecho, el acto que Dios hace, ¿verdad?, por el cual Dios envía a su Hijo
el cual es Dios, el cual pues tiene las facultades divinas para poder venir a redimir al hombre y para poder redimirlo y restaurarlo. Ese es el propósito de la encarnación de Jesús, la manifestación de Jesús, de venir el Dios que se hizo hombre para poder tomar forma de siervo, como dice la palabra, y venir a redimir al hombre. Ese es el propósito de Jesús, de venir, tomar forma de hombre y poder así redimir a través de un sacrificio a la humanidad. Y además de eso, restaurarle. Dos cosas importantes de la enseñanza de la reencarnación, de la encarnación, perdón, que es importante para que nosotros lo creamos, ¿verdad? Así que hacemos a un lado toda enseñanza falsa que contrarresta el hecho maravilloso de que Jesús vino a este mundo y tomó forma de siervo para dar la salvación al hombre. Esta enseñanza que dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14, Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí hay algunas cosas importantes, porque por el hecho de que Cristo vino a este mundo y habitó entre nosotros, eso tuvo un gran significado para usted y para mí hasta este momento. Y vamos a ver a través de la palabra lo maravilloso que es el hecho de que Jesús vino a este mundo y pasaron algunas cosas importantes en la vida de Jesús. Así que Jesús vino y tomó la naturaleza humana con el propósito de redimir y restaurar al hombre. Así que de esta acción maravillosa de la encarnación de Jesús se pueden decir al menos 4 cosas importantes. Y yo quiero que veamos la primera, que tiene que ver con el hecho de que Jesús vino a este mundo. Y es primero que Jesús es y era el verdadero Dios, que posee la naturaleza divina y todos los atributos de la deidad. O sea, Jesús vino y aunque se encarnó en un hombre, aunque tomó forma de hombre, pero Él tiene la naturaleza divina, y que esa naturaleza es compartida, ¿verdad?, para con nosotros, y tiene Él todos los atributos de la deidad. Yo quiero que veamos en el libro de Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo nos hace ver acerca de la persona de Jesús, ¿verdad? Que esto no fue un acto como lo creen los budistas o como lo creen los asiáticos acerca de esa doctrina falsa y satánica de la reencarnación. Eso no existe, ¿verdad? Eso es un puro invento, la creencia que a mucha gente la ha llevado al infierno. Y es en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Estamos hablando de el verbo hecho carne. Jesús, dice el apóstol Pablo, Él es verdaderamente Dios. Dice en el versículo 6 del capítulo 2: el cual, dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios o la misma sustancia de Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo habla de que Jesús, ¿verdad?, vino a tomar forma de hombre, pero que dice que Él era su condición, su estado, ¿verdad?, de naturaleza, Él no la perdió. Y lo que dice Pablo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto nos dice de que aun cuando Cristo es Dios, ¿verdad?, y Él era Dios, vino a tomar la forma de un hombre, vino a humillarse. Por eso dice el pasaje que Él se humilló hasta lo sumo, porque tomó la forma de nosotros. ¿Y por qué fue humillación para Jesús el tomar la forma de hombre? Porque nosotros tenemos limitaciones, ¿verdad? Limitaciones. Y Jesús, ¿verdad?, como Dios, Él no estaba limitado a nada, pero por amor a nosotros, por amor a la humanidad, vino y tomó forma de hombre y se humilló de tal manera. Creo que la humillación de Jesús más grande no fue el hecho de que muriera en la cruz. Eso fue humillante para Él, se humilló hasta la muerte, pero la humillación más grande es que Él, siendo Dios, tomó la forma de hombre como nosotros y se sometió a sufrir las limitaciones de hambre, ¿verdad?, sueño, y tener necesidades de todas las cosas que nosotros tenemos, cuando Él no pasaba eso. Eso nos indica de que el amor de Dios es tan grande que dice que no escatimó a su posición de Dios como algo a que Él se podía aferrar.
Y el Padre le dijo: ve a redimir a la humanidad. Y él pudo aferrarse y dice, él pudo haber dicho: no, Padre, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Cómo voy a tomarme, a salir de esta condición para ir a humillarme de tal manera? No, él lo hizo. Y lo hizo por amor. Por eso que el apóstol Juan dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre. También en San Juan 3:16 dice: porque de tal manera, eso de tal manera hace ver de que realmente no hay amor más grande que el amor de Dios para usted y para mí, porque Él tomó forma de siervo. Sin embargo, ¿verdad? La Biblia nos dice de que Jesús era verdaderamente Dios y posee la naturaleza divina y todos los atributos de la deidad. En Colosenses capítulo 1 versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre, dice el apóstol Pablo, que en Él habitase toda la plenitud. Agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud. Entonces podemos decir en esta tarde: Cristo es Dios, Jesús es Dios. Entonces, pero lo que hizo Él, lo hizo por amor. Pero el apóstol Pablo dice siempre en el capítulo 2 de Colosenses, dice en el versículo 9: porque en Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad. Entonces diga conmigo: Jesús es Dios. Y note bien que es importante decir que Jesús es Dios, porque lo es. Pero aún así, Él tomó forma de hombre, se encarnó y vino, hermano, a sufrir. Imagine qué necesidad Él tenía de estar deseando, anhelando un poquito de leche para vivir. No lo tenía, pero por amor a usted y a mí, hermano y amigo, Jesús lo hizo. No es para vivir agradecido con Cristo, pero Él es Dios. Sin embargo, lo maravilloso es que ese Dios se hizo hombre. En Hebreos capítulo 1, versículo del 8 al 10. Yo quiero que veamos todos esos versículos. Ahí son 3 versículos. Hebreos capítulo 8, perdón, Hebreos capítulo 1, versículo 8. 8 y 10. Dice así: porque aquí está hablando acerca de que Cristo es superior a los ángeles. Esto realmente, el libro de Hebreos es un libro, un libro, una epístola que habla acerca de la divinidad de Jesús. Y lo estamos viendo para que nos demos cuenta de que cómo Dios se hizo carne. Y la Biblia misma da a conocer eso. Aquí el versículo 4 en adelante habla de que hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y después dice: porque a cuál de los ángeles, versículo 5, dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, esto es la encarnación: adórenle todos los ángeles de Dios. Él fue encarnado, pero los ángeles de Dios le adoran. Y cuando nació Jesús, ¿usted se acuerda cuando nació Jesús? En Belén de Judea. Antes de que Él naciera, cuando Él había nacido, los pastores estaban allá en las montañas, ¿verdad?, viendo por sus ovejas. Y de repente dice que un gran resplandor les rodeó. Y ellos estaban atemorizados por lo que había pasado. Pero unos ángeles aparecieron ahí y les dijeron: varones, no teman, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo Jesús. Les traemos nuevas de gran gozo, les dice, que serán para todo el pueblo. Y eso los abarca hasta nosotros. ¿No es cierto que nos da gozo saber que un día nuestro Salvador nació, hermano, en un pesebre para darnos vida a nosotros, para traer la salvación? Y entonces el mensaje fue precioso. Así de que está hablando la escritura a los hebreos. Dice: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando acerca de Cristo y dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Entonces el escritor de los hebreos menciona a Jesús. Ese Jesús que se encarnó. La Biblia da un aporte suficiente para decir que Jesús es Dios
y que el hecho que se encarnó, Él no perdió su divinidad. Entonces es hermoso ver eso, y es una de las cosas que contempla, ¿verdad?, el apóstol, lo que contempla el apóstol Pablo, pero también el escritor de los Hebreos lo menciona. Así de que eso es algo especial acerca de la encarnación. Y otro aspecto importante de la encarnación es que Jesucristo fue hecho hombre con cuerpo natural, manifestando los atributos comunes de la humanidad. Está hablando de que es cierto, Jesús era divino, nunca perdió su divinidad, pero también fue humano. Y su humanidad se manifestó en Jesús. Ahora, ¿por qué es importante el hablar acerca de que Dios sí realmente se hizo hombre? Y que no hay ningún dato, no hay ninguna falsedad en eso. Es real. Jesús, Dios, se hizo hombre y Él dio pruebas en este mundo acerca de que Él era verdaderamente hombre. Como era verdaderamente Dios, también sabemos de que Él era verdaderamente hombre. Y en 1 Timoteo capítulo 2, búsquelo rápido y vea lo que dice 1 Timoteo 2:5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, dice Pablo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo. O sea, eso está estableciendo de que el único que puede ser mediador entre Dios y el hombre fue aquel que vino a tomar forma de siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, para redimir al hombre. No hay nadie más, ninguno de los discípulos, ningún pariente de Jesús, ¿verdad?, puede tomar el grado, la posición de mediador, porque el único que se puso entre los pecados del hombre, ¿verdad?, y Dios, fue Jesucristo. Y Él fue el puente para que el hombre alcanzara la salvación, el único medio. Por eso dice que hay un solo mediador. Entonces no hay otro mediador, no hay otra mediadora ni otro mediador. Solo Jesús es el único que puede interceder entre usted y nosotros. Ni un hombre tampoco puede, ¿verdad?, estar ahí como recibiendo confesión de pecado para intermediar por alguien. Nadie tenemos esa autoridad de hacerlo. Ni mucho menos, ¿verdad?, los hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos en la carne, fueron los otros hijos de María y José. Y estos muchachos allí fueron enseñados también, ¿verdad?, fueron enseñados en las escrituras sagradas, ¿verdad?, y en la ley de Dios. Y crecieron allí con Jesús. Eran jóvenes piadosos. Lo único que como que Jesús creció con ellos, no creían que Él era el Mesías. Y creyeron hasta después de que Jesús murió, pudieron creer, pero sí creyeron, ¿verdad? Sin embargo, ninguno de ellos, ni ninguno de sus discípulos puede ser el mediador entre Dios y los hombres. Solo aquel que vino, se encarnó y tomó forma de siervo, se humilló de tal manera y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, realmente el apóstol Pablo dice que solo hay un solo mediador. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo. Estamos hablando de que Jesús, el que se encarnó, como era verdaderamente Dios, también era verdaderamente hombre. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces vea, Jesús vino y nació a través de una mujer. Y por eso creemos de que María ella no fue virgen aún después de Jesús. Dicen que ella fue virgen después de Jesús y nunca tuvo hijos. Pero la Biblia dice de que cuando Jesús nació, no nació de una manera espectacular. Fue engendrado de una manera milagrosa, esa es otra cosa, ¿verdad? Fue engendrado por el Espíritu Santo, pero nació igual que usted y yo nacimos. Él le provocó dolores a María. Él rompió matriz. Y cuando una mujer rompe matriz, deja de ser virgen. Entonces, ¿por qué decir eso? Pero Jesús vino y nació de una manera igual que usted y yo. Nacido de mujer, dice, ¿verdad? Entonces, fue encarnado, pero dice que viniendo el tiempo,
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Por todos los requerimientos de la ley. O sea, Él vino y también, ¿verdad?, abrazó todo lo que era la ley. Gálatas 4:4. Pero en Hebreos 2:14 dice, y mire lo que dice el escritor de los Hebreos de Jesús. ¿Por qué Él vino? ¿Y qué tiene que ver el hecho de que haya sido verdaderamente hombre? ¿Qué implica para nosotros y para todo aquel que no ha conocido a Dios hasta el día de hoy? Aquellas personas que por el internet nos escuchan, que están oyendo la palabra, y para usted y para mí, ¿qué implica eso? ¿Qué significa el hecho de que Jesús sea verdaderamente hombre? Porque es importante verlo. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, dice, participó de lo mismo. ¿Pero para qué? Dice, ¿con qué propósito? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Vea de que aún el nacimiento de Jesús tuvo un propósito, porque Él vino, hermano, y nació, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. Él participó, como dice el escritor, participó. Así como los hijos, ¿verdad?, o nosotros participamos de carne y sangre, también Él participó de lo mismo, pero lo hizo y dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús tenía que venir, Dios tenía que venir, ¿verdad?, encarnarse y llegar hasta la muerte, y al llegar hasta la muerte, vencer la muerte. Nosotros sabemos que a diferencia de Jesús, nadie, ninguna persona importante, ni nosotros, nadie ha podido resucitar por el poder de Dios, a no ser que Dios lo haya hecho, ¿verdad? Sin embargo, es por el poder siempre de Dios. Pero Jesús dice de que Él murió y resucitó al tercer día. Y cuando Jesús resucitó, entonces la encarnación de Jesús tuvo sentido, porque cuando Él resucitó, venció la muerte. Y porque venció la muerte, usted y yo ya no estamos sujetos al imperio de la muerte. Ya sea que muramos o que vivamos, le pertenecemos a Dios. Y si morimos, nosotros sabemos que un día vamos a ser levantados. Vamos a ser levantados. Entonces era razonable, porque el único que podía salvarnos es el que venciera la muerte. ¿Y quién lo hizo? Jesús. Nació de una mujer, tomó forma de siervo, fue a la cruz y murió, y le quitó el imperio a la muerte. Él tomó al resucitar, Él arrebató la llave del infierno y de la muerte, y derrotó, dice, al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Entonces se da cuenta por qué usted y yo podemos decir somos más que vencedores, porque la obra de victoria la hizo Jesús en la cruz. Y usted y yo somos más que vencedores. Mire, la encarnación de Jesús es maravillosa, porque tenemos que ver cómo todo lo que sucedió y cómo Él se sujetó a las limitaciones, pero Él tenía un propósito, y es destruir por medio de la muerte al que tenía la potestad de la muerte, y este es el diablo. En el versículo 17, siempre de Hebreos 2, si lo tiene abierta la Biblia ahí y ve el versículo 17, dice, por lo cual debías ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué dice? Para expiar los pecados del pueblo. Jesús era necesario que viniera y muriera, porque Él iba a llevar a cabo el sacrificio suficiente para expiar nuestros pecados. Por eso usted y yo, hermanos, hasta el día de hoy, y todo aquel que crea en Jesús, es libre de pecado, es justificado, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién lo podía hacer? Ningún hombre, solo Jesús. Porque Él vino y murió y venció la muerte, resucitó y nos dio vida, y vida en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay cosa más linda de que un cristiano, una mujer, un hombre viva esa vida abundante, pueda disfrutar de la vida abundante. No estamos sujetos ya a ninguna cosa de este mundo. Dios está con nosotros. Él nos da el poder para vencer sobre todas circunstancias. ¿Por qué? Porque Cristo lo logró en la cruz. Así de que podemos decir entonces de que la encarnación nos hace ver que Jesús era humano y era divino a la vez.
Y esto es lo que muchos les cuesta entender. Yo entiendo que es divino, dice, pero eso de que sea a la vez humano y divino no lo entiendo. Pero sí, Él tenía doble naturaleza. Doble naturaleza. Yo quiero que leamos todos juntos Filipenses capítulo 2. De Dios leímos solo el versículo 6, pero yo quiero de que vea, hermano, cómo la Biblia habla acerca de que el propósito de Jesús de venir a encarnarse era para vencer la muerte, pero también al vencer la muerte, Él vencía al diablo, pero también expiaba los pecados suyos y los míos, por lo cual usted y yo somos libres de la culpa del pecado. Jesús era humano y divino, y eso es algo que surge de la encarnación. Filipenses capítulo 2. Y leemos todo junto del 6 al 11. Filipenses capítulo 2, del 6 al 11 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. Ese es Efesios. Filipenses, esto tiene relación, pero no vamos a hablar de eso. Filipenses 2 dice, el que leímos al principio, pero dice el versículo 5, mire lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque Él decidió venir a este mundo y tomar esa posición. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, dice también, o el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, los hombres, y de los que están debajo de la tierra, todas las huestes de maldad, o sea, la habitación de los espíritus malignos. Así que dice de que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así de que es hermoso pensar en la encarnación de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino y tomó forma de hombre. Tomó forma de siervo. Él tomó esa posición y vino a humillarse hasta lo sumo. Y por lo que hizo, por lo que obró siendo Dios, Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo. Y aquí nos damos cuenta la gran diferencia. Nadie pudo haber hecho esto y nadie merecía esto más que Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a dar su vida por la humanidad. Entonces la Biblia nos habla de que el Señor Jesús era humano y era divino. ¿Sabe de que los hombres se dirigían a Él usando títulos y nombres divinos y humanos? Si nosotros vemos en Mateo capítulo 16, Pedro le dice, después de la pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se refirió a Él como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo de Dios. Así como lo llamaban Jesús también, y como ellos lo llamaban Maestro, Señor, ¿verdad? Le decían muchas cosas por el respeto que tenían a Jesús, pero se referían a Jesús como alguien divino también, además de cómo lo trataban, ¿verdad? Como humano entre ellos. Y también nosotros vemos, hermano, que también Tomás, el apóstol Tomás, en el momento cuando Jesús les aparece después de la resurrección, Jesús aparece entre ellos y les dice, paz a vosotros. Y Jesús, Él con el cuerpo glorificado después de la resurrección, Él cruza, ¿verdad?, por la pared y entra donde están en ellos. Primero llega a ellos en una ocasión y están todos reunidos, pero cuando aparece ahí, Tomás no estaba.
Entonces los demás apóstoles le dicen: Tomás, el Señor vino y se apareció entre nosotros resucitado. Es verdad, lo vimos. Y Tomás dice: no, solamente que metiera yo mi mano en su costado, ¿verdad? Y mis dedos lo tocaran y entonces pudiera ver que realmente él sí ha resucitado. A los 8 días Jesús no se le apareció de momento como para demostrarle a Tomás. A los 8 días se apareció de nuevo a sus discípulos y entra de nuevo de la misma forma, y entonces ahí estaba Tomás. Y cuando entra, dice: paz a vosotros. Y todo se sorprendió. Los demás ya lo habían visto, pero Tomás no. Y en nomás que entra, se va directo a Tomás y le dice: Tomás, mete tu mano y ve que soy yo. Y cuando Tomás mete su mano, mira mis manos. Y él le vio ahí las huellas, las heridas, ¿verdad? O la cicatriz de los clavos que él había sufrido por amor a la humanidad. Y cuando Tomás ve allí y ve los huecos, pero aún así mete su mano y toca el costado y siente la herida de Jesús. Y cuando él siente eso, él le dice: mi Señor y mi Dios. Se le humilla. Entonces Tomás le reconoce como Dios. Qué hermoso es ver realmente a Jesús como Señor y como Dios de nuestras vidas. Quiero, hermanos, que al meditar en esto de la encarnación de Jesús, la Biblia dice como algo especial y como la cuarta parte acerca de su encarnación, es que Jesús existirá eternamente como Dios hombre, con el cuerpo en que Él resucitó. Y esto sí que es algo muy especial. Es un mensaje muy claro que a nosotros nos va a servir, y tiene un gran propósito el hecho de que esté escrito y haya habido evidencia, porque la encarnación de Jesús, su muerte y resurrección, tiene un gran significado para nosotros. Decía por la mañana, en un momento que pasamos acá, porque no prediqué yo, sino mi hermano Oscar, pero en un momento cuando estuve en la presentación de un niño, hablé algo acerca del día que este día que tradicionalmente se celebra. ¿Qué es lo que se celebra este día en el ámbito religioso? La resurrección de Jesús. Y hay mucha gente que solo este día madruga, igual aquellas mujeres, ¿verdad? Aquellas mujeres que madrugaron el primer día de la semana. Sí, fue un día así, ¿verdad? Y madrugaron y vieron a Jesús. Ese momento fue precioso. Y realmente nosotros no podemos decir cabal, ¿verdad? Este día en Semana Santa Jesús nació. Bueno, eso tradicionalmente se celebra eso, que no fue en este tiempo, pero sucedió la resurrección de Jesús. Y yo creo que está bien celebrar. ¿No cree de que está bien celebrar que Jesús resucitó un día? Porque la resurrección tiene significado para nosotros. Pero yo creo de que no es para celebrarlo una vez al año, ¿no cree? Porque eso sería ingrato. Un hijo de Dios, alguien que sabe lo que significa la resurrección y sabe que por la vida de Jesús nosotros también vivimos, entonces tenemos que celebrarlo todo el tiempo y darle gracias a Dios porque Él resucitó un día. No importa cuándo haya resucitado, qué día, ni la fecha, no importa. Lo importante es que Él resucitó y que Él no está muerto, Él vive. Y no necesita de que nadie lo cargue ni que le haga imágenes de nada. Él vive, Él es real y esa vida está en nosotros. Y debemos de vivir siempre celebrando la resurrección de Jesús. ¿No cree que sería bonito que cada mañana nosotros le pudiéramos decir en nuestra oración: Señor, gracias porque resucitaste? Porque por la vida de Él nosotros también vivimos. Así de que es maravilloso. La encarnación de Jesús tiene algo significativo, y es que Jesús va a existir eternamente como Dios hombre. Yo quiero que veamos juntos Hechos capítulo 1, 10 y 11. Hechos capítulo 1, es hermoso cuando leemos esto.
En el capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: esto es el momento de la ascensión de Jesús. Y recuerde, Jesús había resucitado, se apareció a sus discípulos y se apareció tal como Él era. Nadie lo vio diferente, a excepción de que tenía un cuerpo capaz de penetrar las cosas naturales. Y en lo sobrenatural Él se manifestó. Pero aún así, dice de que en una ocasión Él les dijo, en esa misma ocasión les dijo: traigan algo para comer, y comió con ellos. Y Jesús ya estaba con el cuerpo glorificado, pero Él se manifestó y tenía un propósito: mostrarles a Él la vestidura que nosotros también podríamos recibir si creíamos fielmente en Él. Y en este momento Jesús está dando las últimas palabras antes de ascender a los cielos. Y después de haber dado la gran comisión y haberles dicho que haber dicho que van a ser testigos, ¿verdad? Van a dar testimonio de Él en toda la tierra. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, en el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos, dice: y le recibió, ¿qué dice? Si lo está leyendo, una nube que le ocultó de sus ojos, ¿verdad? Una nube le recibió, y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto de que Él se iba, he aquí, dice, se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca. ¿Quiénes eran ellos? Eran ángeles de Dios que se aparecieron de una manera corporal. Ellos lo vieron, todos lo vieron, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Y oiga bien esta palabra clave, dice: este mismo Jesús que habéis visto, que habéis visto, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la doctrina de la encarnación de Jesús nos muestra la condición de Él de verdadero Dios, de verdadero hombre, pero también el poseedor de las dos naturalezas a la vez, con propósito, y es de venir a redimir al hombre y restaurarle para que fuera capaz de poder ir a la gloria y vivir una vida eterna. Entonces esa es la labor de la encarnación de Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús fue tomado de entre ellos, y con ese cuerpo que Él tenía fue tomado para irse, ¿verdad?, en las nubes. Y los ángeles les dicen: varones Galileo, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá. Quiere decir que no solo tenía dos implicaciones eso: de la manera gloriosa que Él fue levantado, y también así como Él fue levantado con el cuerpo que fue levantado. Él existe como Dios hombre, ¿verdad?, eternamente. Desde el sacrificio, desde la encarnación, Él existe como Dios hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué es significativo esto para nosotros? Porque cuando nosotros estamos levantados y llevados al cielo, amados hermanos, no vamos a ir a ver un espíritu, vamos a ir a ver a nuestro Salvador. Y como los discípulos pudieron tocarlo, también nosotros podremos. Usted debe de creer eso porque la Biblia lo dice, y ninguna persona puede decirle otra cosa. No vamos a ir a estar allá y viendo solo un espíritu. No, pues el espíritu no se mira, pero por lo menos estar sabiendo que por ahí anda Jesús. No, Jesús va a venir por nosotros, y Él va a venir a recibirnos, y así como fue levantado, así vendrá, y todo ojo le verá. Todos los cristianos, todos los que seamos levantados, si estamos siendo fieles, vamos a ver a Jesús y nos vamos a gozar, y lo va a ver Pedro, Juan, todos ellos que lo conocieron personalmente lo van a ver. Nosotros no lo hemos visto, solo nos han contado y nos han dado imágenes de cómo es Jesús, ¿verdad? Así que nosotros, ¿cómo usted piensa que va a ver a Jesús? ¿De qué manera lo va a ver? ¿Cómo cree que será cuando usted vea a Jesús? Lo va a ver como un hombre. Así de que Jesús, Él era nazareo, y porque era nazareo tenía el cabello largo. La Biblia lo dice, Él tenía voto de nazariato. Él fue dedicado a Dios y vino a este mundo con un propósito. Y así como Él se fue con su cabello largo, y así como el semblante judío, era un hombre judío, ¿verdad?, y su semblante judío, así lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo eran los ojos? ¿Cómo era la nariz? Si era un poquito chato o largo. Bueno, los judíos tienen un poco de nariz así, ¿verdad?, bastante grande, ¿verdad?, y algunos un poco inclinada. Entonces,
esa es la facción de Él. Pero lo importante es que nosotros le vamos a ver tal como Él es. Y el verlo a Él, entonces va a haber una identificación. Y nosotros nos vamos a gozar con Jesús. Es importante que entendamos, Él vive eternamente como Dios hombre. Y nosotros viviremos para siempre con Jesús. Él vino a morir en una cruz, tomó forma de hombre, Él se sacrificó. Y esta enseñanza sustenta nuestra fe, sabiendo de que Jesús resucitó para llevarnos al Padre. Vino a hacer su obra redentora y nos va a restaurar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y entonces, cuando nosotros estemos con Jesús, vamos a decir, ¿verdad? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde la muerte nos va a detener? No va a haber ninguna cosa de que pueda hacer la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón o el dolor? No existirá más, porque viviremos para siempre. Y el sepulcro no va a retener a nadie. ¿Por qué? Por la victoria de Cristo en la cruz. Cristo resucitó de entre los muertos. Él vive para siempre, para darnos vida y vida en abundancia. Póngase de pie esta tarde, hermano. Yo quiero de que cierre sus ojos al ponerse de pie y usted pueda pensar en este momento acerca de su amado Jesús. Jamás vaya a dejarse confundir ni hacer que los fundamentos de su fe sean quitados por una doctrina tan falsa, errónea y satánica como la reencarnación. Nadie puede reencarnar y volver a venir a tomar otra vez un cuerpo humano, ni mucho menos de un animal o una planta. El día que muramos, cuando volvamos a manifestarnos, va a ser para estar en la eternidad con Dios. Si fuimos fieles, hermanos amados, vamos a gozar de la presencia de Dios. Si fuimos desobedientes y no vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios, entonces lamentablemente nuestro destino será otro. Pero solo hay dos destinos, y por la obra de Jesús podemos estar en un destino eterno, viviendo, experimentando una vida abundante. Levante su mano y solo dígale un momento: Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús. Dígale de una manera personal a Jesús: gracias, Señor, porque tú viniste a humillarte hasta lo sumo por amor a mí y a la humanidad. Y por ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, usted y yo, hermano, tenemos esperanza viva. Tenemos esperanza viva de resucitar en un cuerpo semejante a este, pero un cuerpo incorruptible, un cuerpo incapaz de experimentar de nuevo la muerte. La vida eterna nos espera. Jesús espera por nosotros. Dígale gracias, Señor, por esa obra maravillosa, por ese gesto de amor que Él hizo de venir a tomar forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo para darnos vida abundante. Y mientras tanto, yo quiero invitar a alguna persona en esta tarde que no tenga esa esperanza viva en Cristo y que reconozca y entienda de que necesita la salvación de su alma. Quizás usted, amiga o amigo, vino esta tarde porque fue invitado y con el propósito de poder oír alabanzas y también oír la palabra. Ahora Dios le ha hecho ver cuánto Él le ama y cómo Él puede asegurarle una vida eterna con Él. Si hay aquí alguien que reconoce que necesita la salvación y quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, ahora lo puede hacer. Aférrese a la vida eterna que solo Cristo puede ofrecerle. Cristo hizo todo lo necesario por usted y por mí. Haga aprecio de ese sacrificio. Ahora es el momento, es su decisión. Y usted que me ve por el internet,
Yo quiero invitarle para que si hay algún hermano que quiera reconciliarse con el Señor o desee por primera vez recibir en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, solo quiero invitarle que usted repita esta oración. Y si alguien que está acá también quiere repetirla porque nunca ha hecho esa decisión, aprovecha este momento y diga conmigo, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, reconozco que soy pecador o que he pecado contra ti, pero creo, Señor, que tú moriste en la cruz por mí para limpiar mis pecados y darme la salvación. Te entrego mi vida ahora y te recibo como Señor y Salvador. Gracias por darme la salvación. Gracias por haber venido a este mundo a dar tu vida por la humanidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos por esa obra maravillosa que tú hiciste. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, mi Señor y mi Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Aleluya. A ese Cristo resucitado, a ese Cristo glorioso que nos ha dado